Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Bueno, qué semanita que tuvimos, ¿no? Complicada. Sí, con De mucha la que tensión. cada tanto tenemos en este país. Sí, parece la vuelta sin fin, ¿no? Sí, lo que no reduce la gravedad de las consecuencias, ¿no? No, por supuesto, que todavía Están por verse. están por verse. Bueno, vamos a hablar obviamente de la cuestión económica, porque hemos tenido una semana que el dólar arrancó en 25.50 y pico. El lunes, el martes con el super vencimiento del EVAX, con la expectativa puesta allí a ver qué pasaba, si el gobierno iba a poder transitar esa tormenta, ¿sí?, dentro de la gran turbulencia que viene pasando en las últimas 3 o 4 semanas. Bueno, y aquí estamos transitando. Después el gobierno logró pasar ese escollo. Parece que ganó tiempo hasta aquí, nada más. Los problemas de fondo siguen estando tal como estaban el lunes, como estaban la semana pasada. Evitó el mal mayor, que era que la sospecha o la peligrosidad de que estallara todo. Así es. ¿No? De había que una se llegara a sensación, una ¿no? situación irresoluble. Bueno, se detuvo la marcha de la crisis cambiaria. Ahora se quedan las consecuencias. Sí. Bueno, el presidente dijo que se terminaron las turbulencias. Vamos a ver si se terminaron las turbulencias. Esto lo dijo en conferencia de prensa. Lo cierto es que esto comenzó con un dólar a 20 y pico. Quedamos con un dólar a 25, con tasas al 40. Bueno, un panorama complicado. Para adelante, seguramente todo esto va a tener consecuencias en la actividad económica real, que es donde verdaderamente importa, qué pasa en la industria, qué pasa en el comercio, qué pasa con los trabajadores. Bueno, allí es donde vamos a tratar de poner la lupa. Y en el medio, sí, políticamente, un gobierno que no sale igual de lo que entró en esta crisis. Sí, no, por supuesto. Un gobierno que ha perdido confiabilidad tanto en los mercados como hacia adentro, que es más débil y que tiene que encarar un proceso que el presidente denominó un gran acuerdo nacional con esta nueva situación política. Recordemos que Macri ganó las elecciones muy claramente, las legislativas, hace 6 meses. Sí, nada, ¿no? Y ha tenido un enorme proceso de deterioro en su capital político. Con esta debilidad producida por la crisis, tiene que afrontar las negociaciones con empresarios, pero sobre todo con los otros actores políticos, a quienes les ha pedido responsabilidad. Hay que ver si llega a algo ese pedido de que haya un acuerdo político, social y económico a nivel nacional. Mientras trata de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nada más ni nada menos. Nada más y nada menos. Y va a tener que anunciar aquí cuáles son las condiciones que le va a imponer el fondo, porque las condiciones van a venir. ¿Sí? Sin duda. Eso está claro. El fondo no va a prestar ni ayuda financiera sin nada a cambio. Va a venir con algún programa para la Argentina. Veremos qué condiciones establece ese programa. Bueno, vamos a hablar de estas cuestiones porque va a estar aquí el economista y docente de la Universidad Nacional, Miguel Bosch, para analizar la cuestión económica. ¿Sí? Pero vamos a analizar también otros aspectos. Así es, la parte política de la que También estamos hablando, porque a partir de que el Fondo Monetario establezca las condiciones, se van a necesitar acuerdos y leyes. Se está hablando, por ejemplo, de algún tipo de reforma previsional. Claro. Que el fondo está pidiendo que suba la edad jubilatoria. Esto va a necesitar obligatoriamente ir al Congreso de la Nación. Pero además, allí donde el gobierno no tiene los números, va a necesitar del acompañamiento de la oposición, que ya ha dicho que tiene voluntad, pero que va a ver hasta dónde acompaña. No a cualquier precio. No a cualquier precio. Vamos a tener aquí a un hombre que es fundamental en el esquema de poder del gobierno de Schiaretti, el riocuartense Carlos Gutiérrez, con quien vamos a dialogar de estos temas. Sí. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno de la provincia, que hasta ahora ha sido uno de los más permeables a las necesidades que tiene el gobierno de Macri? Sí, Schiaretti ha dado señales claramente de acompañamiento, ¿no? Sí, se mantendrá esa situación porque en las últimas semanas, en los últimos días, ha aparecido un reacomodamiento político con respecto al gobierno nacional de parte del gobernador. Así es. Bueno, y también vamos a hablar de otra cuestión que tiene que ver con hechos reales, de esto que mencionábamos recién, ¿no? Que estas crisis financieras por allí terminan con consecuencias reales. Por ejemplo, lo que pasa con la obra pública. Los impactos en las obras. Va a haber recorte de obras, indudablemente, ya lo dijo anunciado. Duhovne en una conferencia de prensa que parece que hubiera sido hace un siglo. Sí. Esa conferencia en la que se intentó calmar a los mercados, se lo logró por unos 15 minutos, porque se anunció un recorte de 30.000 millones de pesos para obras. Ese recorte probablemente sea mucho mayor. Sí, puede ser total. Con estas nuevas condiciones. Bueno, vamos a tener aquí a Martín Cantoro, el encargado en la municipalidad, el secretario de Obras Públicas, que va a tener que lidiar con esta escasez. Hay proyectos que están en marcha en Río Cuarto financiados por la Nación. ¿Van a continuar? Ya les han avisado que los proyectos que estaban por desarrollarse
van a sufrir un fuerte recorte, si no es una eliminación total. Claro, los que todavía no empezaron, pero estaban aprobados. Así es. Vamos a hablar con Martín Cantoro con respecto a qué se viene con respecto a las obras que están en marcha en Río Cuarto y que están financiadas por el Gobierno Nacional. Nos vamos a los auspicios y ya tenemos aquí al primer invitado. Auspician este programa Bio 4, Alimentos Santa Rosa, Ente Municipal de Obras Sanitarias, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gobierno de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, Comuna de Chucul, Municipalidad de Monte de los Gauchos, Colegio de Abogados de Río Cuarto, Defensoría del Pueblo Ciudad de Río Cuarto, Cotreco, Higiene Urbana, AEFIP, UPC. Seguimos en Entre Líneas y vamos a hablar del panorama político, también enmarcado en la cuestión económica, ¿no? Sí. La turbulencia de las últimas semanas. Está con nosotros el legislador Carlos Gutiérrez. Carlos, gracias por venir al programa. No, por favor. Bueno, por fin se da, porque Sí. por lo general tenemos siempre problemas Complicaciones de con mi agenda. agenda, pero bueno, hoy estamos en Río Cuarto, hoy viene el secretario Calvo, el secretario de Conectividad en nuestra ciudad, a presentar el programa, así que lo vamos a acompañar, así que bueno, podemos estar hoy aquí. Así Gracias. es. Un gusto. Bueno, ¿cómo se está viendo desde Córdoba el panorama nacional? Y creo que no somos una excepción desde Córdoba, ¿no? Salvo que sigamos pensando como hace algunos años, que Córdoba era una isla, que podía... Córdoba tiene una fortaleza particular, eso no cabe ninguna duda, en su estructura productiva, en su diversidad productiva, en sus números fiscales, en su realidad fiscal. Esta es una provincia que tiene superávit fiscal, pero no es una isla. Entonces, el cómo se está mirando es como creo lo están mirando, el 100% de los argentinos, por lo menos, o el 90 y pico % de los argentinos, con mucha preocupación. Con mucha preocupación, y no digo nada nuevo con esto, pero la verdad es con una incertidumbre que acompaña a lo que uno escucha y convive con la gente en la cotidianeidad. Yo lo que digo es que hay que ser muy responsable por estas obras. Y hay que ser responsable en serio, no ¿Desde la dirigencia, Carlos? desde toda la dirigencia, porque tanta responsabilidad tienen los dirigentes empresarios que como siempre tienen una vertiente, la financiera, la no financiera que es especuladora, que está acostumbrada a vivir de mercados cerrados, que es parasitaria en términos de mercados oligopólicos, como los capitanes de la industria en este país, a los cuales nadie le pone coto a través de la Ley de Defensa de la Competencia. Entonces los tubos para los gasoductos o lo que fuere, hay que pagarlos a un precio que si uno se los compra a los brasileros, ni hablar a los chinos, tiene un 40% menos. ¿Y por qué eso? Y porque son monopólicos. Bueno, hubo un capítulo de pelea con Techin en Córdoba, ¿no? Claro, exactamente. Entonces digo, la dirigencia sindical, la dirigencia política, todos tenemos que hacer un esfuerzo para que no ocurra lo que ya parece ser una especie de karma de Argentina. Cada 10 años volvemos a tener recurrentemente una crisis y, como dice nuestro gobernador, de cada una de esas crisis, Argentina no sale indemne. Pero quienes más sufren esa crisis son los sectores más humildes, los sectores de la clase media trabajadora. Esos son los sectores que realmente se ven perjudicados con cada una de estas crisis. Entonces hay que ser muy responsable y hay que poner todo lo que cada uno, sin perder el lugar en donde la gente a través de su voto nos ha puesto a cada uno, sin perder esa responsabilidad ni esa perspectiva. Ser responsable. Si se es oficialismo, hay que hacerse responsable de las decisiones que se toman y no tratar de, en las buenas, soy muy guapo y después cuando las cosas vienen mal, quiero abrazar a todo el mundo para que me acompañe a socializar las pérdidas. ¿Esa no fue la actitud del Gobierno Nacional? ¿No está convocando ahora que está complicado? Bueno, yo lo que digo es que el Gobierno Nacional,
cuando inició su proceso absolutamente legitimado por el voto de la gente, debió pensar a lo mejor que tenía dos realidades legislativas, la Cámara de Diputados a nivel nacional, estoy refiriéndome por supuesto, y el Senado, donde no tenía mayoría. Tal vez ese era el momento de plantear un acuerdo económico, social y político, no solamente político. Un acuerdo político es aquel que se hace entre dos sectores de la dirigencia política de una fuerza y de otra fuerza. Acá creo que hacía falta enmarcar todo esto en un acuerdo económico, social fundamentalmente y político. Y entonces tal vez no hubiésemos llegado a esta situación. Ahora, cuando hemos tenido que de un día para el otro enterarnos de que los números no daban para más, no dan para más en Argentina, que vamos a ir al Fondo Monetario, que hemos dejado correr el dólar, como lo hicieron, digamos, cuando se han evidentemente producido torpezas desde el punto de vista del manejo macroeconómico, porque acá hay algunos funcionarios nacionales que seguramente son muy buenos como CEOs de empresas en el manejo de las empresas, de los bancos y demás, pero a nivel macroeconómico, la verdad que han adolecido de serias fallas, que no lo digo yo, lo dicen expertos que tampoco pueden ser considerados como voces de la oposición. Entonces me parece que hay que buscar un acuerdo, pero hay que ver también de qué se trata este acuerdo, porque si es un acuerdo para sacar leyes simplemente, sin entender de que cada una de esas leyes va a tener un impacto seguro en la economía, en el bolsillo de las familias argentinas, como ha sucedido con el tema, o está sucediendo con el tema de las tarifas, bueno, me parece que va a ser dificultoso sacar las leyes. Yo digo, me imaginaba ayer en el debate que teníamos en la legislatura cordobesa, ¿no? Y esto sin pedirle a la oposición en Córdoba, que es Cambiemos, que no cumpla su rol de oposición, ni tampoco que deje de aspirar a gobernar esta provincia algún día. Me parece legítimo. Como nosotros somos oposición a nivel nacional y también aspiramos a través de un peronismo que se renueve, que entienda de que debe dejar capítulos en los cuales nosotros tenemos total responsabilidad, y más allá de que no hayamos sido los cordobeses en particular, los peronistas cordobeses, parte de esa responsabilidad, pero digo, todos tenemos que hacer la autocrítica y no dejar de cumplir ese rol, pero sí hay que pisar la pelota un poco. No se puede estar bailando en la cubierta del Titanic mientras el Titanic se está hundiendo. Me parece que es casi suicida esto. Entonces, tenemos una oposición en Córdoba que va a la justicia y repudia un pacto social que su presidente y su fuerza política firmó con los gobernadores a nivel nacional. Yo me imagino esta escena. Cuando ahora el Fondo Monetario venga, o a quién se le ocurre que cuando empecemos las negociaciones con el Fondo Monetario no vamos a empezar a ver los capítulos de las exigencias que el Fondo Monetario siempre pone. Las famosas misiones del fondo. Las famosas misiones del fondo. Yo digo, cuando alguien pregunta, sí, bueno, pero ustedes quieren bajar el déficit fiscal, y hay un intendente de ustedes en la provincia de Córdoba que ha repudiado el pacto fiscal yendo a la justicia. Por inconstitucional. Por inconstitucional. O sea, lo que el presidente firmó, lo que las cámaras a nivel nacional aprobaron como ley, y lo que la unicameral cordobesa, con Cambiemos incluido, aprobó, un intendente fue y lo repudia en la justicia. ¿Por qué? Y porque él quiere construir un ring para que venga como venga la situación, él quiere ser candidato a gobernador. Bueno, que lo sea, pero no a este costo. Porque este es un costo y esa irracionalidad que marca este dirigente en particular, digo, no se soporta más en este momento en Argentina. Sobre todo en este momento en Argentina. Entonces me parece que estas son las cosas que debemos ser muy cuidadosos en este momento. Tenemos que ser muy cuidadosos porque el gobierno nacional va a necesitar, y el país necesita, no entrar en crisis. Y el gobierno nacional va a necesitar del apoyo de la oposición. Pero, a ver, de la misma manera que yo pongo este ejemplo,
de que me imagino esa reunión con el fondo diciéndole, sí, pero ustedes dicen esto, pero fíjense, o no son suyos estos dirigentes, no pertenecen a su fuerza política. Entonces, digo, de la misma manera, digo, nosotros, el peronismo federal, los gobernadores, los senadores, los diputados que pertenecen a nuestra fuerza, hemos sido muy claros y seguimos siendo muy claros. Hay que darle al gobierno, como lo venimos haciendo, al gobierno nacional, todas las herramientas que el gobierno nacional necesita para que nada haya de obstáculo para que pongan en escena la propuesta o las soluciones que ellos imaginan, incluida la de haber ido al Fondo Monetario Internacional. Ahora, nosotros no cogobernamos. Pero ayer dijo el gobernador que el ajuste o el recorte de gastos lo tiene que hacer la nación porque las provincias ya lo hicieron. No es una actitud ya de decir, bueno, esto le corresponde a la nación, las provincias pero no tienen nada que hacer. Marco, ¿cómo no vamos a decir eso? Y lo ha dicho Pichetto también. O sea, a ver, traigan una propuesta racional. Porque esto es más o menos como esto que nos quieren hacer, la oposición en Córdoba nos quiere hacer creer de la contradicción de que mientras Schiaretti dice tal cosa, los diputados... ¿Cómo los diputados no van a tener esa actitud, que es la misma que tiene Pichetto hoy, diciéndole, ojo con lo que traen, porque si ustedes no traen una propuesta racional para resolver esta cuestión, vamos a votar lo que salió de diputado? Es una manera en la negociación política de decir, a ver, si vamos a hacerlo en serio, hagámoslo en serio. Entonces, hay predisposición, pero no se va a votar cualquier cosa. Pero no se va a votar cualquier cosa. Entonces, cuando se le pide a los gobernadores la gobernabilidad, y que antes que nos la pidan nosotros la hemos ofrecido al gobierno nacional, en hechos concretos, ley tras ley, acuerdo tras acuerdo y declaración tras declaración, hemos aceptado de que hay que bajar el déficit fiscal en la nación. Hemos aceptado de que parte de ese déficit fiscal que hay que poner en caja las tarifas, que hay que sacar los subsidios. Pero el gobierno nacional parece que piensa que los que deben sacar los subsidios son las provincias y no la provincia de Buenos Aires ni Capital Federal, que son dos distritos gobernados por ellos y además porque allí, históricamente, desde los últimos 10 o 12 años, en materia de subsidios, siguen concentrados o siguen estando privilegios que las provincias no tienen. Entonces, si vamos a discutir seriamente, si vamos a cada uno a poner el esfuerzo, pensando en la gente, no en los dirigentes, suspendamos por un momento la discusión de los legítimos intereses, de que yo quiero gobernar, yo quiero ser candidato. Bueno, lo serás en el tiempo oportuno, pero este es un momento de detener la pelota y decir, bueno, a ver, ¿qué necesita el gobierno nacional? ¿Estamos dispuestos a dárselo? Sí, estamos dispuestos a dárselo. ¿A cualquier precio? No, a cualquier precio no. Porque esto hay que ver quiénes sufren las consecuencias. ¿Qué está dispuesto a dar el gobierno nacional? Porque la gobernabilidad, algunos tontos creen, o malintencionados creen, que es cogobernar. La gobernabilidad no es pensar en el partido gobernante. La gobernabilidad se ofrece en la convicción de que es beneficiosa para la gente, no para los dirigentes o para el gobierno. Cuando nosotros hablamos de gobernabilidad estamos hablando una y otra vez, y lo repetimos hasta el cansancio, que si se produce otra crisis, los perjudicados, como ha ocurrido en cada una de las crisis que cada década tenemos en Argentina, estructuralmente cruje todo, pero después que pasa la crisis, lo que queda en la mesa o lo que queda en la playa después que la marea se retira, son las consecuencias para los sectores más humildes o para los sectores medios, trabajadores, nunca para los poderosos. A mí que me vienen a hablar ahora de que parece que ya en 24 horas el enfermo, claro, el enfermo salió de una posibilidad de guerra nuclear, pero el enfermo sigue estando en el medio de una guerra, o alguien le cree por ventura de que las consecuencias de las medidas que se han tomado y de haber dejado que el dólar llegara a donde llegó, de la manera que lo hizo, no se va a trasladar a precios. Uno va a las góndolas del supermercado y empiezan a faltar productos. Pues si los argentinos esto lo conocemos de memoria. Yo quise comprar un repuesto ayer en Córdoba, que lo había encargado el día anterior, se los comentaba fuera de cámara a ustedes, y cuando fui a comprarlo me dijeron, no, ya lo vendimos. Mentira, ese comerciante lo que está pensando es que va a aumentar. Va a aumentar. Entonces empieza toda una rueda de faltantes, del mercado negro, toda una historia que nosotros ya la conocemos, la tenemos lamentablemente casi en el ADN de los argentinos. Bueno,
Tenemos que evitar esto. Pero para evitarlo esto hay que tener un salto en responsabilidad y en calidad dirigencial en todos los niveles. Porque que alguien me venga a decir ahora en 24 horas que el enfermo ya, y que el médico, que son el equipo económico del Gobierno Nacional, ya demostró su capacidad. Claro, ¿cómo no van a demostrar su capacidad cuando acá hubo un montón de vivos que le hicieron 25% al dólar de diferencia y después cómo no se van a quedar en Levac si les ofrecen el 40%? Negocio redondo. Así cualquiera es vivo, así cualquiera es eficiente. Pero ¿y el costo de esto? El costo de esto recién empieza. El problema de Argentina y del ajuste de Argentina que va a traer aparejado el acuerdo con el Fondo Monetario, pero antes que con el Fondo Monetario ya las medidas que se han tomado y las consecuencias van a ser serias. Entonces hay que sentarse pensando, como lo hemos hecho nosotros desde la provincia de Córdoba, en materia de tarifa, cómo se le alivia a la gente. Nosotros no manejamos la macroeconomía, pero sí en lo que esté al alcance nuestro, sacarle ingresos brutos a la tarifa, limpiar las tarifas de todo lo que no sea estrictamente el consumo que el individuo hace, o la familia hace. Bueno, todo esto es contribuir a bajar los costos. Que hay que bajar y poner en orden EPEC, hay que bajar y ponernos en orden EPEC. Dejemos de discutir. ¿Y por qué no lo hicieron antes? ¿Y por qué los que dicen por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no ellos lo hicieron antes cuando estuvieron o cuando estuvieron en los órganos de control o cosas por el estilo? Entonces me parece que toda esta cuestión que no responde a otra cosa, que no sea el ping-pong de sacar ventaja política, hay que suspenderla. Carlos, una de las consecuencias que va a tener rápidamente, anunciado ya por el Gobierno Nacional, es que se van a frenar los planes de obras proyectados a nivel federal. ¿La provincia de Córdoba qué va a hacer? ¿Va a poder seguir con sus propias obras o va a analizar la situación y estar en proceso de revisión? Eso es preocupante también, porque es una de las consecuencias. Claramente, la obra pública nacional, uno se pregunta los miles y miles de millones de dólares que se plantearon hace 60 días, que se lanzaron con bombo y platillo. Bueno, ahora sí las APP se van a poner sobre la mesa. Bueno, si la obra pública se va a desaparecer, parece ser de que la obra pública va a desaparecer en muchos lugares menos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, si va a desaparecer, eso es un muy mal dato, porque la obra pública es un elemento dinamizador de la economía, nosotros lo sabemos y lo hemos visto en Córdoba. Nosotros tenemos casi 40.000 nuevos puestos de trabajo ligados a la construcción o a la obra pública, que están directamente ligados a la obra pública. Entonces, bueno, esto habrá que ver realmente si lo que todos están manifestando es la preocupación y casi como que hay una confesión ya de que se va no sé si a desaparecer, pero que se va a disminuir sensiblemente la obra pública. Pensemos los riocuartenses. No, pero me refería a la obra financiada por la provincia. Sí, no, la obra financiada. ¿Eso continúa? No, la obra financiada por la provincia está garantizada. Y voy a decir por qué está garantizada. Algunos nos criticaron cuando nosotros salimos desde la provincia a tomar crédito cuando el mercado internacional estaba en oferta, estaba realmente Argentina volvió al mundo. Hay que reconocerle que después de la asunción del presidente Macri se produjo esta situación. Córdoba tomó la decisión y salió a buscar el financiamiento. Financiamiento que hoy no solamente no existe en el precio de ese financiamiento expresado en las tasas de interés, no existe directamente, porque hay ahora una pantalla delante o un muro delante que se llama Fondo Monetario y hasta tanto eso no se ordene, el Gobierno Nacional supuestamente no va a dejar o no va a permitir que las provincias... Nosotros ya hemos conseguido esos recursos. Y nos criticaron porque parte de esos recursos se tomaron antes de que las obras se empezaran. Y se nos decía que éramos prácticamente agentes financieros. ¿Para qué toman el dinero? Para colocarlo en Levac o para colocarlo en el mercado financiero hasta tanto comience la obra. Gracias a eso, gracias a esa actitud, porque manejar el Estado no es tener un criterio ineficiente como el que se puede tomar en una empresa. Cuando uno administra el Estado tiene que ser eficiente y tiene que tomar las decisiones en el marco de la ley que preserva los recursos que son de todos, como lo hemos hecho los cordobeses. Los cordobeses no vamos a parar las obras
precisamente porque se tomó la decisión en su momento de financiarse para obras, no para pagar sueldo, como ha ocurrido con algunas administraciones como la de la ciudad de Córdoba, ni hablar a nivel nacional. Nosotros podemos decirle y llevarle tranquilidad a los cordobeses, a los riocuartenses, con el término de obras realmente muy fuertes y de muchísimo impacto en Córdoba, como los gasoductos troncales, los casi 2.000 y tantos kilómetros de conectividad que van junto con los gasoductos troncales, y la circunvalación de la ciudad de Córdoba, la construcción del plan, del plan Aurora, es decir, del equivalente a 1.500 nuevas escuelas, el programa de las escuelas PROA, bueno, y tantísimos otros programas de obras públicas y sociales, están garantizados porque hemos podido calzarlos económica y financieramente, porque Córdoba ha sido sujeto de crédito. Nadie le presta a alguien que tiene problemas en sus cuentas fiscales. Córdoba tiene superávit fiscal, más allá de lo que diga la oposición, y por eso es precisamente que obtuvo este crédito en el momento donde ese crédito existía y era barato. Por eso podemos terminar las obras. Carlos, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Muy amable. Nos vamos a una pausa y enseguida seguimos analizando el difícil momento económico y ahora hay que aguantar las consecuencias sociales que se vienen en el país. Ya volvemos. ...18 líneas urbanas, nuevas unidades, más tecnología, mejor servicio. Desde hace 65 años nos esforzamos por ofrecer cada día un mejor servicio a los usuarios de nuestra ciudad. Para viajar tranquilo, saca tu SatBus. Sociedad Anónima Transporte Ciudad de Río Cuarto. Desde 1950, una empresa al servicio de la gente. Yo quiero felicitarlos por el trabajo que vienen haciendo desde el año 2010. Sé que se encontraron en una situación difícil. Había que empezar a ordenar lo que había para poner en valor la biblioteca más antigua que tiene la ciudad. Y hoy se ha cumplido. Cuando vemos que el sueño se hace realidad, ese sueño que nace acá, en esta hermosa computadora que tenemos, se siente y se vive cuando se hace realidad acá, donde anida el latido. Hacé tu reclamo. Mario de Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. En Deán Funes 352, Córdoba. Llámenos al 0800-777-0337 o www.defensorcordoba.org.ar.